¿Sabías que hubo un tiempo no hace tanto en que España se partió en dos y hermanos lucharon contra hermanos en sus propias calles? Hoy vamos a viajar a uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia de España, la Guerra Civil. Y no es solo una lección de historia aburrida, es una historia de pasiones, ideologías y cicatrices que de alguna manera siguen presentes. Para entender el porqué de esta guerra tenemos que retroceder un poco a los años 30. España era un polvorín. Por un lado, una república joven, llena de sueños de progreso, reforma agraria, educación para todos, derechos para las mujeres. Pero por otro lado, una España tradicional, muy conservadora, donde la iglesia, los grandes terratenientes y parte del ejército veían estos cambios como una amenaza directa a su poder y a sus valores. La tensión era brutal, la política estaba súper polarizada y la violencia en las calles era tristemente el pan de cada día. La sociedad estaba rota. Y entonces, el 17 de julio de 1936, el polvorín explotó. Un grupo de altos mandos del ejército, liderados desde Marruecos por el general Francisco Franco, se levantó en armas contra el gobierno de la República. El golpe de Estado, que pensaban que sería rápido, fracasó en tomar el control total del país. Y así, lo que empezó como un golpe militar se convirtió en una guerra civil abierta y devastadora. El país se dividió en dos bandos irreconciliables. Por un lado, el bando republicano, o los rojos, como los llamaban sus enemigos. Eran una mezcla muy variada. Demócratas, socialistas, comunistas, anarquistas. Les apoyaron la Unión Soviética y México, y miles de voluntarios de todo el mundo que vinieron en las brigadas internacionales a luchar contra el fascismo. En el otro lado, el bando sublevado, o nacional, liderados por Franco, agrupaban a militares conservadores, monárquicos, falangistas y a la derecha católica. Su apoyo internacional fue clave. Recibieron una ayuda masiva y decisiva de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini, que usaron España como campo de pruebas para su armamento. La guerra fue una carnicería que duró casi 3 años. Hubo batallas terribles como la del Ebro, asedios inhumanos como el de Madrid, y bombardeos que marcaron un antes y un después en la historia de la guerra, como el de Guernica, inmortalizado por Picasso. No fue una guerra de frentes limpios. Fue una guerra de represión brutal en la retaguardia de ambos bandos, con paseos y ejecuciones sumarias. El miedo y el odio se convirtieron en la moneda corriente. Poco a poco la balanza se fue inclinando. La superioridad militar, la ayuda extranjera y la unidad de mando del bando nacional fueron decisivas. Mientras el bando republicano sufría por sus propias divisiones internas y por el abandono de las democracias europeas, que prefirieron no intervenir. El 1 de abril de 1939, Franco anunció el final de la guerra. La República había sido derrotada, pero el final de la guerra no trajo la paz, sino la victoria de un bando sobre el otro. Las consecuencias fueron terribles. Se calcula que murieron alrededor de 500.000 de personas. Cientos de miles se exiliaron, perdiendo su hogar para siempre. Y los que se quedaron y habían perdido la guerra se enfrentaron a una represión sistemática y durísima. ¿Y qué cambió todo? España se sumergió en una dictadura militar que duraría casi 40 años. Se acabó la democracia, se suprimieron los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de prensa y las lenguas como el catalán o el euskera fueron perseguidas. El país se aisló internacionalmente y sufrió una pobreza extrema en la posguerra. Fue un retroceso gigantesco en derechos y libertades. Una herida profunda en el alma de un país, cuya cicatriz, aunque ya no duela como antes, sigue ahí para recordarnos lo frágil que puede ser la paz y lo importante que es cuidar la democracia.